Siguiendo con el curso de derivadas, vamos a mirar una de las propiedades que es la derivada de un producto. Nos dice entonces lo siguiente: si la función que depende de x es igual a una multiplicación de dos funciones, vamos a esta llamarla función 1 y función 2. ¿Listo? Función 1, función 2. Entonces, si mi función es igual a la función 1 por la función 2, entonces la derivada de mi función es igual, ojo, a la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de mi primera función. Puede que al principio parezca algo complicado o enredado esta propiedad de la que les estoy hablando, pero básicamente lo que debemos tener siempre presente es cómo derivar estas dos funciones y acomodarlas en este orden que nos dice acá. ¿Listo? Es muy sencillo. Vamos a hacer un ejemplo, un primer ejercicio muy rápido, donde justamente lo que vamos a hacer es encontrar las derivadas de estas funciones y organizarlas de este modo. Tenemos entonces este primer ejercicio que nos dice fx es igual a 3x a la 4 por 2x a la 5. Como vemos entonces tenemos una multiplicación de dos funciones, es decir, una multiplicación de dos valores que dependen de x. Por lo cual entonces lo que yo aconsejo siempre primero es sacar la derivada de cada una de estas funciones. ¿Vale? La derivada de cada una de estas. Para darles un nombre entonces, a este 3x a la 4 lo llamé g de x y a este 2x a la 5 lo llamé h de x. Esto lo pueden colocar el término o la variable que ustedes quieran. Obviamente siempre dependiendo de x, ¿no? Entonces, analizamos primero o realizamos la derivada de 3x al cuadrado. Ya saben, es la derivada de una constante por una función. La constante sale, se deriva solo la función. 4 pasa a multiplicar con la x, es decir, esta potencia pasa a multiplicar con la x y al 4 se le resta una unidad. Paso muy rápido porque eso ya lo hemos visto. Y 3 por 4 es 12, por lo cual la derivada de 3x a la 4 es 12x a la 3. Y hacemos exactamente con 2x a la 5. ¿Listo? El 2 sale de la derivada, 5 pasa a multiplicar con la x y al 5 se le resta una unidad. Por lo cual entonces 2 por 5 es 10, x a la 4 va a ser nuestra derivada. Entonces ya tenemos la derivada de estas funciones por aparte. Lo que vamos a hacer ahora es que como nos pide la derivada de la multiplicación de estos dos, vamos a organizarlas de esta forma. Organizada entonces miremos cómo nos quedó. Primero, la primera función g de x, es decir 3x a la 4, por la derivada de la segunda función, la derivada es 10x a la 4, más la segunda función, que sería 2x a la 5, por la derivada de la primera función, y la derivada de la primera función es 12x a la 3. ¿Listo? De esta forma entonces nosotros organizamos la derivada. Ahora, aquí no hemos acabado, porque más allá de que ya lo organizamos, si se puede continuar solucionando la función, pues se sigue solucionando. ¿Listo? ¿Qué vamos a solucionar primero entonces? Vamos a solucionar estas multiplicaciones, ¿vale? ¿Cómo se resuelven estas multiplicaciones? Vamos a mirar entonces una propiedad de los exponentes. La propiedad entonces nos dice lo siguiente: a por x a la n por b por x a la m es igual a la multiplicación de a por b por x, se deja la base, y se suman las potencias. ¿Listo? Entonces, esta propiedad es justamente la que tenemos que hacer acá. Rápidamente entonces, primero multiplicamos a por b, que a en este caso sería 3 y b sería 10. Entonces, 3 por 10, 30. Ahora, como son de base igual, o sea, tienen que ser x y x, dejamos la misma base que sería x y sumamos las potencias. 4 más 4, 8. Por lo tanto, entonces nos quedaría 30x a la 8. Y hacemos exactamente lo mismo con el otro lado, ¿sí? 2 por 12, 24. La x se deja, 24x. ¿A la qué? A la 5 más 3, que también sería 8.
Ahora, en este caso, y solo porque es en este caso, miramos que estos números están acompañados de la x a la misma potencia. X a la 8, x a la 8. Básicamente, estos dos números son términos semejantes. ¿Listo? Por lo cual, se pueden sumar. Entonces, se suman los números y se deja la misma base con la misma potencia. 30 más 24, eso nos va a dar 54. Y como resultado final obtenemos entonces 54x a la 8. Por lo tanto, la derivada de 3x a la 4 por 2x a la 5 es 54x a la 8. Como vemos entonces, la clave siempre es organizar de esta forma la derivada y obviamente derivar siempre el primer y el segundo término para poder organizarlos de esta forma, ¿sí? Como vemos, es algo muy sencillo de hacer aplicando cosas que ya hemos visto y lo único que tenemos que hacer justamente es organizarlas de esta forma que nos presenta esta propiedad. Hagamos un segundo ejercicio rápidamente. Como vemos entonces, tenemos la función que es una multiplicación de una función racional con una función radical, ¿sí? Con lo cual entonces, perfectamente lo que habíamos dicho anteriormente, lo primero que vamos a hacer es a derivar estas dos funciones por aparte. Hagamos entonces la derivada. Yo lo voy a hacer rápidamente porque esto ya lo hemos hecho en anteriores clases, así que voy a escribir de una vez todo el proceso para poder llegar a las derivadas de estas dos funciones. De esta forma entonces hicimos las derivadas de cada una de estas funciones por aparte, ¿sí? La derivada de 4 sobre x al cuadrado es igual a menos 8 sobre x a la 3. Y la derivada de raíz de x, que la hicimos en la anterior clase, es 1 sobre 2 por raíz de x. Si en algún momento pues no entienden o se pierden, les sugiero uno que vayan a ver los videos anteriores donde explicamos cómo hacemos las derivadas de estos dos tipos de funciones. Y lo segundo es que paren un momento el video para que miren todo el proceso, ¿vale? Como les digo, por el momento y para esta clase lo único que me interesa son estas derivadas. Entonces, ya sabemos cuál es la derivada de la primera función y la derivada de la segunda función. Ahora lo que vamos a hacer es a escribirlas de esta forma para sacar la derivada de mi función principal. Organizada entonces, miramos cómo nos quedó. Igual a primera función 4 sobre x al cuadrado por la derivada de la segunda función 1 sobre 2 por raíz de x más la segunda función raíz de x por la derivada de la primera función, es decir, menos 8 sobre x a la 3. Ahí perfectamente nosotros podemos resolver las multiplicaciones después. ¿Listo? Las multiplicaciones de fracciones son muy sencillas. Se multiplica arriba con los de arriba, abajo con los de abajo, ¿vale? Entonces realizamos esa multiplicación. Como la mayoría son variables, es decir, son incógnitas, pues se dejan expresados. Por ejemplo, 4 por 1, sí 4, pero acá abajo no podemos multiplicar como tal, así que dejamos expresado 2 por x a la 2 por raíz de x. Más, acá arriba lo mismo, menos 8 por raíz de x, lo dejamos expresado, sobre, aquí es como si hubiera un 1 imaginario, entonces 1 por x a la 3, x a la 3. ¿Listo? No crean que ahí se puede acabar, sino que se puede incluso seguir y seguir operando. ¿Listo? Hacer, por ejemplo, la ley de la carita feliz, reducir más esa expresión, pero bueno, es decir, hacer esta suma de fracciones. Sin embargo, esto lo dejo de tarea para que lo hagan en casa. Ahora, lo que vamos a explicar es que no siempre es necesario, cuando se presenta una multiplicación de dos funciones, realizar este método, organizarlos de esta forma. Vamos a mirar un ejercicio donde no deberíamos o no es aconsejable aplicarla. Tenemos este ejercicio donde nos dice derivar esta función y miramos que justamente sí es una multiplicación de dos funciones, ¿sí? Esta sería mi función 1 y esta sería mi función 2. Ahora, analizándolo de esta forma diríamos, listo, hago la derivada de esto, luego hago la derivada de esto y lo organizo de esta forma, etcétera, etcétera, ¿sí? Como veníamos trabajando, pero algunas veces no es aconsejable. Por ejemplo, en este caso no es necesario. Aquí lo que podemos hacer es utilizar propiedad distributiva, ¿sí?
hacemos perfectamente la propiedad distributiva. Ya sabemos que estos se van a multiplicar con cada uno de estos términos, lo mismo que este término, y utilizamos lo que miramos anteriormente. Si multiplican los números, se deja la misma base y se suman los exponentes. Por ejemplo, 2x a la 3 por 5x a la 2. Se multiplican los números, 2 por 5, 10. Se deja la misma base, que sería x, y se suman las potencias. 3 más 2, 5. ¿Listo? Entonces, hagamos esa propiedad distributiva. Veamos rápidamente entonces cómo nos quedó. Primero, 2x a la 3 por 5x a la 2. 2 por 5, 10. Se deja la base, x, y se suman las potencias. 3 más 2, 5. Más, ¿listo? Más 2 por 3, 6. Se deja la base x y 3 más 3 es igual a 6. Listo. Vamos con el 4. 4 por 5, 20. X y 4 más 2, 6. Más 4 por 3, 12. X y 4 más 3, 7. Listo. Aquí tenemos dos términos semejantes, es decir, dos términos que están acompañados de la x a la 6, así que los podemos sumar. 20x a la 6 más 6x a la 6 es 26x a la 6. Y aquí lo que hice fue organizarlos de mayor a menor. 12x a la 7 más 26x a la 6 más 10x a la 5. Y ahora sí, ya podemos derivar. Aquí no hemos derivado, aquí solo hicimos propiedad distributiva. Ahora sí, aquí ya podemos derivar, pero derivamos común y corriente. Este 7 pasa a multiplicar con el 12, se le resta 1. Este 6 pasa a multiplicar con el 26, se le resta 1. Este 5 pasa a multiplicar con el 10, se le resta 1, etc. ¿Sí? Como veníamos trabajando anteriormente las derivadas. Pero miremos que era una multiplicación, sí, de dos funciones, pero no hubo necesidad de utilizar esta propiedad. Así que siempre es bueno evaluar cuándo se necesita y cuándo no se necesita. De esta forma entonces nosotros acabamos con esta clase de derivada de un producto.